En el marco de una nueva constitución hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venían sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República, pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas. Se llenó de policía la prefectura. Venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la Nación. Todo esto era parte de un complot. No estaba jugando. No había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por los conquistadores y en este momento en el Perú por los poderes que no toleran que estos sectores salgan de la invisibilidad o que bajen de los cerros, como dicen en Perú, cuando los cerros bajan, o que lleguen a Lima. Lo normal para una persona como Castillo o como Evo Morales es que estén presos, es decir, que la situación racista, antidemocrática que se vive en el Perú, en rigor en nuestras naciones que todavía tienen muchos resabios de colonialismo, es que estas personas estén presas. Cuando uno visita cualquier cárcel de América Latina se da cuenta que no hay igualdad ante la ley. Si vos sos indio, si sos pobre, si sos cholo, si sos mujer, si sos indígena, tenés muchas más chances de terminar preso, incluso aunque no hagas nada, ya sos culpable de que naciste. Y si vos sos un gran criminal financiero y cometés delitos gravísimos que hunden en la miseria a países enteros, a pesar de eso, tenés grandes chances de que nadie te llame siquiera a declarar y que vivas tu vida en libertad con gran impunidad. Cuando uno entiende esto desde el derecho penal, la desigualdad ante la ley, la diferencia entre ser un indio y ser una persona blanca rica de la capital, sea en Buenos Aires, en México o en Perú, eso es indistinto, uno entiende la dinámica también con la que funciona la vida política en América Latina. La razón por la que Castillo está preso es porque es un cholo de la sierra, porque representa a los indígenas históricamente asesinados en el Perú, y fundamentalmente porque quería recuperar la soberanía sobre los recursos que la constitución apócrifa y neoliberal de Fujimori le regaló a empresas extranjeras. Todos esos contratos que vencían en este periodo en el que Castillo tendría que estar gobernando
Castillo no los iba a renovar, ella lo había dicho, yo lo había anunciado. Esa es la razón de fondo por la que Castillo termina preso, porque los poderes económicos no querían un indio negociando contratos, querían a alguien como ellos que favoreciera sus intereses en el Perú. Y evidentemente los líderes de América Latina, cuando no transan, cuando no negocian, cuando no acuerdan con estos intereses, terminan destituidos, perseguidos, asesinados o amenazados. Es una historia que nosotros ya conocemos demasiado bien. Le pasó a Correa, con quien estuvimos hace unas semanas en Buenos Aires. De hecho, Correa me hizo en Buenos Aires una entrevista sobre golpismo en América Latina y hablamos sobre el golpe de Estado en Perú. Pero Correa exiliado en Bélgica, Lula destituido por un juez que luego fue ministro de su adversario Bolsonaro, una prueba cabal de falta de imparcialidad lastimosa. El caso de Evo Morales en Bolivia, que terminó exiliado en la Argentina, del cual fue abogado Zaffaroni también. El caso de Castillo, el caso del peronismo en la Argentina, digamos, son distintas versiones de un mismo fenómeno, que no está terminado. Hoy tiene su capítulo más fuerte en el Perú. A mí lo que me llama la atención es la displicencia de algunos líderes latinoamericanos para no ser más enfáticos y más claros. Es muy grave lo que sucede en Perú. Asesinaron como mínimo a 70 personas, pero como esas 70 personas no son del centro de Lima, de los barrios caros de Miraflores, parecía que esas vidas valen menos. Si hubieran muerto 70 personas en la capital de Perú, yo creo que este gobierno ya se hubiera caído a pedazos. Como los que murieron de nuevo, son indios, son cholos, son de la sierra, son del sur, de Cusco, Puno, Ayacucho, Juliaca, parece que esas vidas valen menos que la vida de los demás. Y pareciera que valen menos no solo para el régimen asesino que hay hoy gobernando Perú, sino también para algunos líderes de América Latina que están titubeando. Yo, en mi caso personal, no salgo de mi asombro y de mi decepción con la Cancillería chilena, por ejemplo. Yo estudié 2 años en Chile y recuerdo a Guzmán Tapia, que fue el juez que procesó a Pinochet, que escribió el prólogo de un libro mío que se llama Constitucionalismo y Democracia, y fui como becario de la OEA, paradójicamente, a Chile. Es decir, hoy nos reíamos con Zaffaroni cuando íbamos de Querétaro a Ciudad de México, antes de la conferencia en el Congreso. Qué curiosidad, ¿no?, que los dos fuimos becarios de la OEA y los dos estamos poniendo en tela de juicio, como López Obrador, la real vigencia y validez del sistema interamericano, que no se pronuncia como debe para preservar los derechos humanos en el Perú, como no se pronunció en Bolivia, en el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales, ¿no? Y en Chile, digamos, uno reconoce en el progresismo una lucha hipervaliosa, histórica, en un pueblo hermano. Pero Guzmán Tapia, que era conservador, era un abogado católico, pero que sin embargo quiso ser consistente y coherente. Y esa coherencia lo llevó a él, no un abogado de izquierda, sino un abogado católico coherente, a iniciar la persecución contra Pinochet. Sin éxito, no por culpa de él, sino por el Poder Judicial conservador que hay en Chile. Y él me decía en su casa en Santiago que lo que más le dolía era la soledad con la que terminó trabajando como juez, porque parte del sistema judicial chileno era cómplice de la dictadura pinochetista y no estaba dispuesto a confrontar. Entonces él decía, ustedes en Argentina tienen el honor de que Videla terminó preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Chile no tuvo la misma fortuna. Y yo pienso, ¿no?, lo que planteaba Guzmán Tapia, como la Cancillería de un país, lo digo porque es la única de la Alianza del Pacífico que no se pronuncia como debe. Por suerte la Cancillería mexicana y la Cancillería colombiana son muy claras en sostener que en Perú se están violando garantías básicas del sistema democrático. Se están asesinando personas, se requisan estudiantes, se mandan tanques a la universidad, se acosan los abogados. Yo di 2 entrevistas en Alemania y en España y en ambos casos el gobierno peruano cometió el hecho más ridículo. A mí me da gracia. Ambos embajadores en los países, en Alemania y en España, le mandaron carta firmada, sellada, con el logo del país, la firma del embajador, quejándose ante el diario El País de España y el Berliner Zeitung de Alemania porque habíamos hecho esa entrevista. Lo cual, obviamente, ambos diarios se lo tomaron como una torpeza del gobierno, me reenviaron con humor las cartas a mí, y yo me quedé pensando, digamos, si yo que estoy en Argentina, que defiendo al presidente Castillo y también a las familias de las víctimas de los asesinatos de este gobierno impune que hay en Perú, se animan a hacer esto, es porque no tienen ningún tipo de respeto por la libertad profesional de los abogados, por la libertad de expresión en los medios de comunicación. En ambos casos los medios le respondieron al gobierno, en general ellos entrevistan a quien quieren, no le piden permiso a un gobierno o una dictadura a ver a quién podemos entrevistar y a quién no. Pero en este caso, dado que se está asesinando gente,
es particularmente relevante ver cómo el gobierno peruano quiere censurar las voces disidentes críticas. En Perú lo hace a balazos, mandan los tanques a la universidad, matan estudiantes, censuran profesores.